Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta hoy, estamos en un lunes muy especial, son las 12:14 de la mañana, un lunes en el que estamos recogiendo básicamente reacciones después de todo lo que está pasando en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Ya saben, desde ese comunicado donde AMF instaba al presidente del Cabildo a retirar las áreas de Sandra Domínguez hasta la retirada definitiva que ocurría el viernes. Muchas noticias a lo largo de este fin de semana. Unas declaraciones que fueron una exclusiva, en este caso, del compañero Antonio Cabrera de Sá, de la provincia, que hoy nos acompaña. Bienvenido, Antonio. Hola, bienvenido. Gracias. Unas declaraciones que han dado la vuelta, Antonio, a raíz de una conversación que más de una entrevista con Sandra Domínguez y donde acusa directamente al presidente del Cabildo de una serie de irregularidades. Bueno, la verdad que se ha ido esta situación pues tomando derroteros que en una institución no deben de suceder, ¿no? Bueno, en definitiva, Sandra lo que venía a decir, no solo a la provincia, sino después en otros medios, es que había visto como en la Consejería de Ordenación del Territorio habían expedientes, habían proyectos que no obedecían al interés general, sino por intereses privados. Yo creo que la acusación es bastante grave y por supuesto hoy se complementa todo esto con la reacción de los partidos, el Partido Socialista, de Ciudadanos, entonces en el cual están poniendo el acento en la necesidad de que el propio presidente del Cabildo pues clarifique toda esta situación. Y en la nota de AMF pues desde luego tiene bastante sustancia, ¿no? Bastante sustancia. Una nota que acaba de llegar, por cierto, es una última hora, que está publicada en la web, en el digital de ondafuerteventura.es, ha llegado apenas hace 15 minutos y es una cronología de cómo Sergio Oret consigue ser presidente del Cabildo y de todo lo que ocurre detrás, incluyendo WhatsApps privados. Sí, además que hay WhatsApps que según la nota de AMF, pues la verdad que son lamentables que ocurran entre compañeros de partido y entre representantes públicos, ¿no? Pero sí, yo me quedo con varias cosas de la nota, pero lo principal, sin lugar a dudas, es como el propio AMF invitan a Sandra a que si efectivamente tiene constancia de que existen irregularidades en la concejalía, que acuda a la justicia. Y yo creo que es lo que es lo que debería de hacer. Aquí hay un párrafo, se lo recomiendo porque además es eso, es una cronología con todos los WhatsApps, aquí no ha faltado absolutamente nada, es decir, que no ha habido ninguna renuncia a unas conversaciones más confidenciales y privadas, pero hay un párrafo que dice, desde un principio doña Sandra Domínguez estuvo de acuerdo en entregar el acta del Parlamento para lograr la presidencia del Cabildo, pero a partir de principios de febrero comenzó a cambiar de opinión. Esta nota, por cierto, la está firmando el vicepresidente de AMF, dada la renuncia de la propia Sandra Domínguez. Estamos hablando de Pedro Armas. Como decimos, empezó a cambiar de opinión, según Pedro Armas, a poner trabas al objetivo de lograr la presidencia del Cabildo para AMF, siendo su presidenta, y a entorpecer el proceso de la negociación. Básicamente, cuando en una reunión celebrada el 10 de febrero se decide por el resto de compañeros que es preferente obtener la presidencia del Cabildo y, por tanto, hay que entregar el acta del Parlamento. Sin embargo, el 11 de febrero del 2021 envió, según Pedro Armas, un WhatsApp donde decía Sandra Domínguez, presidenta de AMF, a medio del presente comunico a don Pedro Armas mi renuncia como presidenta del referido partido, lo que comunico a los efectos oportunos. Buenos días, Pedro. A partir de ahora serás tú el presidente del partido y tendrás que asistir a las reuniones que faltan. Sería mejor que no comunicaras mi baja, sino que me sustituyes y así no crear ningún conflicto. Lo comunicamos de forma oficial. Después de la moción de censura, yo ya no puedo ir a ninguna reunión, me incorporo a mi trabajo. La semana que viene, suerte. Esta pregunta, que nos la hemos hecho mucho durante 3 meses, de cuál sería la actitud de Sandra, estaba resuelta en este WhatsApp. Bueno, haya sido eso también. hombre, sobre todo
también lo que acabas de leer, es decir, AMF acusa a Sandra Domínguez de incumplir la palabra que se le había dado desde el partido a Nueva Canaria. Alejandro Jorge renunciaba a ser cabeza de lista para facilitar el acceso de Sergio Lloret al Cabildo, y Sandra tenía que dimitir para cumplir con ese compromiso y que fuese Manolo Ramírez, un hombre de la máxima confianza de Román y de Nueva Canaria, el que accediera al acta del Parlamento. Pero bueno, aquí al final pues nada se ha cumplido, ¿no? Por lo menos por lo que pone en la nota de AMF. Sí, el único que cumplió, hay que decirlo, fue Alejandro Jorge. Bueno, como decimos, reacciones que después de esas declaraciones en esa página de La Provincia del sábado, de repente, pues muchos partidos políticos han decidido dar su opinión. El primero fue Juan Jiménez y Alejandro Jorge. Alejandro Jorge, lo hemos escuchado esta mañana, se niega a formar parte de este grupo de gobierno, prefiere estar en la oposición. Eso sí, no ha aclarado, en caso de que se forme una alternativa de gobierno, si daría o no su apoyo, pero a este gobierno ha dicho tajantemente que no. Juan Jiménez, alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ustedes también desde el Partido Socialista enviaban un comunicado de prensa exigiendo responsabilidades sobre lo ocurrido. Sí, sobre todo porque es obvio que alguien que forma parte o formaba parte hasta el viernes por la mañana del equipo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura se descuelgue con unas declaraciones en las que acusa directamente al presidente de la corporación de tratar de ocultar determinados intereses personales, revistiéndolos de interés general a través del Plan Insular de Ordenación del Territorio, es un asunto muy grave, porque estamos hablando del documento más importante en cuanto al desarrollo de la isla, que requiere y alberga muchísimas inversiones millonarias. Uh-huh. Y eso es un asunto que llama la atención. En la mañana de hoy, el Grupo Socialista en el Cabildo de Fuerteventura también ha registrado una solicitud de comparecencia del presidente Lloret para que dé explicaciones sobre este asunto. Lo que me llama también la atención es la reacción de AMF, parece ser en un comunicado de hace un rato, de hace unos minutos, que he podido leer, ¿sí?, en el que no desmiente las declaraciones de Sandra Domínguez, sino que la ataca directamente. La ataca directamente simplemente con una cronología que yo más o menos se sabía, ¿no? Uh-huh. Pero no desmiente lo que dice la consejera Sandra Domínguez, con lo cual viene a ofrecer más confusión todavía a todo este asunto. Yo creo que lo que debe hacer el presidente Lloret es comparecer y explicar todo lo que tiene que ver en relación al Plan General de Ordenación del Territorio en Fuerteventura, al Plan Insular, perdón, y dejarse de rencillas internas entre compañeros, que es lo que parece que se está dilucidando en este momento. Fuerteventura necesita seguridad jurídica desde el Cabildo para tratar de alcanzar un acuerdo en la aprobación del Plan Insular de Ordenación y despejar cualquier tipo de duda en relación a supuestos intereses espurios o personales pues en este caso del presidente, que es tal y como lo ha acusado la consejera Sandra Domínguez. Uh-huh. Bueno, es cierto que hoy se ha sumado el comunicado del Partido Socialista del Cabildo, se ha sumado también, por cierto, Ciudadanos a nivel insular, que hacía mucho tiempo que no recibíamos ningún comunicado del partido, y se ha sumado donde se están pidiendo explicaciones también. Bueno, prácticamente la misma demanda por parte de todos los partidos políticos. También Alejandro Jorge, a esa aclaración tajante de que no va a formar parte del grupo de gobierno, también estaba pidiendo explicaciones. Decía hoy Alejandro Jorge y María Jesús de la Cruz que la comparecencia no debería de ser una rueda de prensa, no sé si está de acuerdo usted, Juan Jiménez, sino también un pleno extraordinario en la que estuviesen formando parte los portavoces del resto de los partidos políticos, incluyendo la oposición. Efectivamente, el Partido Socialista en el Cabildo de Fuerteventura lo que pide es un pleno extraordinario para la comparecencia del presidente. No es una simple comparecencia de prensa, que también la podría hacer, ¿por qué no? Pero el PSOE ha preferido utilizar el conducto oficial para solicitar un pleno extraordinario y que se aborde este asunto que ha sumido en
en la crisis al gobierno del Cabildo, un mes y pico poco después de haberse conformado tras la renuncia del presidente Blas Acosta. Yo creo que esto es un asunto muy importante. Después de que se pudieran aprobar los presupuestos del Cabildo, que eran muy esperados, sobre todo porque muchas inversiones estaban a la espera de esa aprobación, ahora nos encontramos con este asunto que reviste más gravedad todavía. Sobre todo porque muchas inversiones en Fuerteventura están a expensas de la aprobación definitiva del plan insular, que se ha hecho esperar durante mucho tiempo. Y a eso se le suma el manto negro de ciertas sospechas sobre intereses que no tienen que ver con el interés general, es donde yo creo que todos los que tenemos responsabilidad pública en este momento en esta isla debemos exigir. Buenos días, Juan. Buenos días, Tony. Quería preguntarte primero que cuántos días tiene el presidente para convocar ese pleno extraordinario que se ha pedido en base al reglamento de funcionamiento del Cabildo. ¿Y cuándo fue la última vez que usted participó en alguna reunión relativo al plan insular? El presidente creo que tiene 10 días para convocar el pleno y yo nunca he participado en ninguna reunión del plan insular de ordenación, nunca he formado parte de esa comisión, mientras formé parte del gobierno del Cabildo. ¿Pero como alcalde tampoco? No, en absoluto. No, los alcaldes no formamos parte de ninguna comisión en relación al plan insular, al menos yo no. Bueno, pero me imagino que los convocarán para explicarle un poco cuál es el planteamiento que el plan insular va a tener con respecto a los municipios. Eso sería lo deseable, efectivamente, pero hasta el día de hoy no tengo noticia de que eso haya ocurrido. Sí, sería lo deseable. Creo que además quienes formamos parte de los gobiernos locales deberíamos tener un conocimiento cercano, ¿no?, acerca de cómo va evolucionando el plan insular, pero desde el Cabildo no se nos ha convocado todavía para eso. Bueno, en este caso, ¿quién audita, por lo tanto, dada la pregunta de Antonio Cabrera, quién está controlando lo que está ocurriendo dentro del plan insular? ¿Los portavoces de los grupos del gobierno del Cabildo? Hombre, yo entiendo que es quien dirige políticamente la Consejería de Ordenación, que anteriormente era el actual presidente, don Sergio Lloret, y hasta el viernes era doña Sandra Domínguez. Según tengo entendido, el presidente querría recuperar para sí las competencias en ese área una vez cesada la consejera Sandra Domínguez. Es quien dirige políticamente los trabajos, independientemente de que se deriven a algún organismo, alguna empresa que los desarrolle. Recordemos que una de las acusaciones de doña Sandra Domínguez va en la línea de la externalización a no sé qué ente, porque tampoco se aclara, por 1 millón y poco de euros, lo que realmente es una cantidad muy elevada para un trabajo de este tipo, que además está bastante avanzado, por lo cual es una de las cuestiones que yo creo que se deberían clarificar. Bueno, le pregunto lo mismo, Juan, que le hemos preguntado esta mañana a María Jesús de la Cruz, portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Fuerteventura, y también a Alejandro Jorge. Más allá de la comparecencia que dé el presidente, ¿usted opina que el resto de sus socios, Partido Popular y Coalición Canaria, también tendrían que haber salido antes? Estamos a lunes, son las 12:27 de la mañana y por parte de los compañeros de viaje pues no hemos visto tampoco ninguna explicación. No sé si esto están esperando a que sea el propio presidente, dado que es AMF quien está protagonizando este nuevo capítulo del Cabildo Insular de Fuerteventura, a que salga, o temen que esto les pueda desgastar, no lo sé. Hombre, yo creo que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular deben estar aturdidos, deben estar sorprendidos por esta situación que seguramente no esperaban, y que estarán igualmente a la espera de que haya algún tipo de coordinación interna para ir vadeando esta crisis. En todo caso, yo entiendo que es una cuestión a la que debe dar respuesta el presidente, y sobre todo deben ser sus socios de gobierno también quienes se la exijan, independientemente de que tenga más o menos razón el presidente en lo que vaya a decir.
pero por lo pronto que haya una versión oficial acerca de todo lo que está ocurriendo, porque quien vierte esas dudas no es cualquiera, es la consejera del área, que es la figura más autorizada para hablar del asunto. Con lo cual, si lo dice un niño de 5 años, obviamente no se le haría caso, pero está diciendo la consejera del área, a la que han cesado precisamente por decir eso y por otras cuestiones inherentes al propio partido que también se nos escapan, aunque creo que han tratado de dar luz con el comunicado que han emitido y que al fin y al cabo lo que han hecho es dar más confusión, porque además trasladar a la opinión pública contenidos de conversaciones privadas. Sí, abre la veda, ¿no? Es un poco peligroso. Es rebajar, no, independientemente de que sea peligroso o no, es rebajar el nivel político por eso. Al suelo de lo que no debería llevarse a cabo. Pero bueno, esto es lo que parece que está sucediendo actualmente. ¿Tendría que haber acudido Sandra Domínguez antes a los tribunales, antes que a los medios de comunicación o a sus propios compañeros de equipo dentro del grupo de gobierno? No, yo no puedo responder a eso porque tampoco conozco el fondo de la cuestión, que seguramente es doña Sandra Domínguez y el presidente Lloret quienes lo conocen. Deben ser ellos los que han de decidir la dirección de sus acciones a partir de ahora. Ni yo ni creo que todos los que nos están escuchando sabemos gran parte de lo que está ocurriendo. Lo que sí es grave son las acusaciones, sobre todo de principales actores en el desarrollo del Plan Insular de Ordenación. Con lo cual, son ellos los que tienen que dar explicaciones. El foro en el que se den, ya sea en el pleno del Cabildo o en instancias judiciales, o a nivel mediático, son ellos los que tienen que decidir. Uh-huh. Bueno, Juan Jiménez, alcalde, compañero, no sé si tienes alguna pregunta. No, creo que ha quedado perfectamente claro, ¿no? Gracias por participar en directo en este programa especial que estamos hoy haciendo. También nos gustaría que, además de las personas que están pidiendo, lógicamente, explicaciones para garantizar esa seguridad, pues también nos las dieran. Nos hemos puesto en contacto también con el presidente del Cabildo y con el vicepresidente que firma este comunicado, que es Pedro Armas, pero que en estos momentos no puede dar ninguna declaración al respecto, que seguramente arrojaría también mucha luz sobre la intención, efectivamente, de enviar un comunicado que no desmiente las acusaciones, sino que hace una cronología de unos hechos que creo que desde el 22 de diciembre, pues de alguna forma nos ha dado mucho tiempo ya a analizar, incluso a triturar. Juan Jiménez, muchas gracias. Un placer, un saludo a los dos y a quienes nos escuchan. Gracias, muy buenos días. Bueno, este especial que se está retransmitiendo a través de los diales de Onda Fuerteventura y por supuesto a través del streaming, más tarde a través de la televisión, pues tendrá respuestas. Esperamos que así sea. Esta mañana esperábamos clarificar con una entrevista que estaba programada desde el pasado viernes para Sandra Domínguez y que finalmente, para no verse doblemente perjudicada, nos dijo a través de un WhatsApp, había decidido declinar esta invitación, no solamente esta, sino también a algún que otro medio de comunicación donde había sido invitada, es decir, ha preferido guardar silencio. ¿Qué ha podido pasar este fin de semana, Antonio? Bueno, pues me imagino que lo que tenemos en nuestras manos, ese comunicado de prensa, estoy seguro de que habrán recibido pues muchas presiones, que la habrán amenazado, entre comillas, pues por sacar toda esta cronología que, como bien tú comentabas, y bueno, Sandra ha preferido guardar el silencio, pero desde luego yo coincido con todo. Si efectivamente existen esas irregularidades, estamos hablando de un documento de vital importancia para el futuro de Fuerteventura. Como decía Juan Jiménez, no es cualquier persona, no es un funcionario, no es simplemente la consejera y la máxima mandataria de ordenar el territorio en Fuerteventura. Pues yo creo que si tiene toda esa documentación, si tiene la certeza de que efectivamente existen irregularidades, pues tiene que acudir a Fiscalía. Debería acudir a Fiscalía, veremos lo que ocurre. Hemos intentado también entablar contacto con Blas Acosta, el expresidente del Cabildo de Fuerteventura, que también seguramente tendrá algo que decir. Está en este momento en una conferencia con Ginebra. También, como decíamos, con el actual presidente del Cabildo, con Sergio Lloret. ¿Hará una comparecencia mañana?
Bueno, yo creo que ha tardado en hacerla. Yo desde el primer momento en el que la consejera Sandra Domínguez, pues a los medios de comunicación establece las dudas que tiene con respecto a determinados expedientes en el Cabildo, y sobre todo cuando dice que el documento no está en la línea del interés general, sino de intereses privados. Bueno, yo creo que ahí efectivamente tenía que haber dado la cara y haber expuesto su opinión al respecto, ¿no? Pues la verdad que son acusaciones bastante graves. Uh-huh. Bueno, acusaciones como no se habían visto, al menos desde hacía mucho tiempo. Es verdad que el Plan Insular de Ordenación Territorial siempre ha suscitado muchos problemas, incluso dentro del mismo partido, ¿no? No es la primera vez. De los partidos, no, en absoluto. Históricamente el Plan Insular siempre ha generado debates, críticas, enfrentamientos, denuncias. Date cuenta la importancia que supone un documento en el que va a dirigir el futuro de la isla desde distintos aspectos, ¿no? Y sobre todo los económicos, la necesidad de garantizar seguridad jurídica a los inversores. Bueno, y un sinfín de elementos que vienen a decir que es necesario de una vez por todas. Primero, que tengamos ese documento en vigor, que sea aprobado por el pleno consenso, que se le dé participación ciudadana a los vecinos, y un documento que, según el último informe que hizo el catedrático Francisco Villar, sí, se podía haber continuado con el anterior documento, a excepción de dos planes que se puede hacer en la isla con los equipos aquí sin ningún tipo de problema. Pero las desavenencias pues vinieron también porque mientras Sergio Lloré quería externalizar la redacción del documento, Sandra Domínguez apostaba porque él mismo lo hiciera en equipos de Fuerteventura, y poner al frente de esos equipos, coordinando al secretario general del Cabildo, Miguel Ángel Rodríguez, que ya ha estado al frente de otros documentos del Plan Insular. Y también creo que el alto coste pues también creó discrepancia. Lo hizo antes Sergio Lloré cuando era el consejero con sí, el anterior equipo. En un principio pues hablaban de unas cantidades astronómicas, y ahora pues a Sandra Domínguez también creo que le ha parecido caro ese 1.300.000 euros que se querían otorgar a una empresa pública del gobierno de Canarias. Bueno, pues yo creo que todo eso se debe declarar para tranquilidad de la gente, para tranquilidad principalmente de los inversores, y como no, el Plan Insular diseña el futuro de Fuerteventura, y yo creo que todos los que vivimos aquí debemos de apostar porque sea un documento que realmente defiende el interés general. ¿Cuántos años lleva el Plan Insular pendiente de aprobación? Bueno, pues partiendo de que no está aprobado toda la vida, ¿no? Yo creo que bastante. Ahora mismo, la verdad que no sabría decirte, pero yo creo que en la anterior etapa ya estaba a punto de aprobarse, se quedó sobre la mesa. En la etapa de Marcial Morales, en la etapa de Mari, pues creo que también hubieron problemas con el documento. Con la de Blas Acosta, pues tampoco se avanzó mucho, y ahora pues veremos a ver qué es lo que pasa. Pero desde luego yo creo que la clase política en este aspecto tiene que ser mucho más rigurosa, y de una vez por todas aprobar un plan insular que nos permita a los majoreros vivir en una isla con calidad de vida, evitar los destrozos ambientales que se están originando en el territorio, en el frágil territorio majorero. Hablamos de estos parques eólicos diseminados por toda la isla, de esas plantas fotovoltaicas que vienen también a una velocidad de vértigo, y tantos atropellos que desde luego no le vamos a dejar una isla idílica para las futuras generaciones. Que precisamente son los temas de los que hablaba Sandra Domínguez en esa entrevista que concedía, ¿no? Precisamente de intentar frenar la dispersión de las fotovoltaicas y de las eólicas, algo en lo que había puesto un verdadero empeño, incluso estaba dispuesta a llevarlo al Parlamento Europeo. Y después decía, sí, importante el PIOF, pero también tenemos por delante los parques naturales, tenemos por delante la isla de Lobos, o tenemos por delante la zona de acampadas, algo
que va a llegar junio, es decir, dentro de un mes y poco, y nos vamos a encontrar con los mismos problemas que nos hemos encontrado históricamente. Hombre, Sandra es una profesional, es licenciada en Derecho, experta en urbanismo y sabe efectivamente lo que tiene entre manos. Ella se estableció una hoja de ruta, efectivamente con los principales problemas que afecta a la isla desde el punto de vista medioambiental, y en eso quería trabajar, ¿no? Pero bueno, en política ocurre cualquier cosa y vamos a ver, ahora es Sergio Lloré el encargado de la ordenación del territorio, como lo fue en el anterior equipo de gobierno, y la verdad pues hay una cierta incertidumbre en qué va a pasar con todo esto. ¿Qué te ha parecido el artículo de opinión de Marcial Morales también este fin de semana? Acertadísimo. Yo creo que es uno de los artículos más brillantes que ha escrito Marcial, que tiene una muy buena pluma de siempre, y yo creo que es una radiografía de lo que está ocurriendo. E incluso yo creo que se ha adelantado hasta la propia nota de AMF. Él exige que no puede ser, que no se puede permitir el silencio del presidente ni del equipo de gobierno, incluso creo que hablaba algo de coalición y del PP. También ese silencio que han mantenido, sí. Y que, oye, para eso está la Fiscalía, si existe el más mínimo detalle de una irregularidad. Uh-huh. Efectivamente, pedía explicaciones tanto al presidente como a los socios del presidente, a los que tachaba de cómplices en caso de que no pidieran explicaciones sobre la marcha. Por cierto, es Marcial Morales con el que estamos intentando mantener una conexión telefónica en este momento para que también nos cuente exactamente qué le ha movido como, me imagino, expresidente del Cabildo de Fuerteventura, exalcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, una trayectoria política a la que renunció voluntariamente y que está viendo que, bueno, pues desde hace 4 años o desde hace 2 años y medio concretamente, el Cabildo de Fuerteventura está brillando y no precisamente por la estabilidad. Hay que añadir en 2 cargos más, director general de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias y consejero también, ¿no? Con lo cual tiene un currículum político realmente importante, ¿no? Es una persona autorizada, desde luego, para hablar de cualquier cosa, de cualquier tema de Fuerteventura. Y crítico. Marcial Morales, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muy agradecidos de que hoy estamos saltando de una reacción a otra. Hoy la escaleta se va moviendo por momentos, como usted comprenderá. Es que realmente les han puesto un guión hoy imposible de mejorar en cuanto a morbo periodístico, es terrible. Bueno, llevamos 4 meses, podemos decir, de improvisación permanente. Me refiero a las escaletas porque nunca sabes por dónde puede ir la política en Fuerteventura. Bueno, decía el compañero Antonio Cabrera, al que me sumo, pues una crítica de acertado el artículo de opinión de este fin de semana, porque de alguna forma deja en descubierto las responsabilidades de los gobernantes, ¿no? Estas también tendrían que ser, algunas de ellas, dar la cara. Bueno, ciertamente, o sea, lo que no puede ser es que esté la primera institución de la isla, la que nos representa a toda la gente que vivimos en Fuerteventura, la que se debe, especialmente en tiempos de pandemia, de crisis migratoria, de este problemón que están sufriendo montones de familias y de pequeñas empresas que o han desaparecido o se las ven y se las desean, sí. Que la noticia aquí sea lo que no tiene que ser, que es la política con minúsculas, que es el movimiento de sillas, que es la bronca permanente, y desde luego lo que pedía como ciudadano que se preocupa por las cosas que pasan en su isla es que, en primer lugar, Sandra Domínguez tiene que explicar, tiene que ponerle letra a esa música, porque ha hecho unas afirmaciones muy graves que tiene que acreditar, si no podría entrar en el terreno de haber dicho cosas muy gordas que no puede, y eso tiene nombre. En función de lo que ella diga, el presidente del Cabildo tendrá o bien que responder política y jurídicamente si ella acredita que sus afirmaciones están fundamentadas, y si no, tendrá que ir a denunciarla porque él es el presidente del Cabildo, y desde luego las fuerzas políticas todas, pero especialmente las que sustentan al gobierno y especialmente las grandes fuerzas políticas, tienen que tener una palabra, si no hoy, desde luego no mucho más tarde de mañana, ese mínimo de reacción para reflexionar
pero desde luego tienen que salir a la opinión pública porque han puesto un presidente que hoy está cuestionado, y eso cuestiona la honorabilidad de la institución, de la presidencia como primera figura del Cabildo de Fuerteventura, y por tanto el respeto a la gente de Fuerteventura requiere que todo esto se clarifique cuanto antes y que se pongan a gobernar, caramba. Marcial, incluso yo iría un poco más allá, que es algo que nosotros también reclamábamos de los medios de comunicación. No sé si el compañero Antonio está de acuerdo conmigo. El hecho de que una consejera... Un saludo también a Antonio Cabrera. Saludos, Marcial. El hecho de que el jueves un partido como Asambleas Municipales de Fuerteventura inste en un comunicado de 3 escasos párrafos, sin argumentación, quiero decir, al presidente del Cabildo, que forma parte de AMF pero que es independiente, a que la consejera con la que tanto trabajo ha costado llegar al Cabildo de Fuerteventura sea retirada de sus competencias, ya hubiera merecido, en este caso, ante la opinión pública. ¿Por qué un gobierno tan joven, que venía con tantas ilusiones y que estuvo dispuesto a dar ese cambio radical en el Cabildo de Fuerteventura, la máxima institución, decide cesar a una consejera que además tiene un área tan importante y donde también, efectivamente, estamos hablando de una consejera que está especializada precisamente en ordenación territorial? Bueno. Estamos hablando mucho antes de las declaraciones de Sandra, quiero decir, el hecho de explicar por qué hay ese último movimiento inesperado. Y mucho antes. Entramos en una legislatura en la que el Cabildo, creo que la principal el calificativo que se le puede atribuir como al Ayuntamiento de Puerto Rosario se diría una palabra: ausencia. No está, y desde luego no está cuando más tiene que estar, porque la gente lo está pasando muy mal, y esto no ha hecho más que empezar porque la crisis social viene ahora, pero es que a continuación, en un Cabildo donde hay muy poquita actividad, donde esa puerta cerrada es una expresión gráfica de lo que está ocurriendo, llega un momento en el que, por las circunstancias que fuera, que ahora no es el momento de analizarla seguramente, se produce la renuncia de un presidente, un equipo nuevo que entra y que debe suponer un cambio, debe suponer ilusión, debe suponer nuevos modos de hacer las cosas. Y cohesión. Efectivamente, ¿no? A menos de un mes, es decir, todavía en luna de miel, que ya es raro que haya desavenencias en luna de miel, todavía ya se produce la fuerza política más minoritaria, que es la que tiene el máximo poder, dice que se cese a la consejera y se cesa, la consejera salta inmediatamente y hace afirmaciones que no pueden quedar como un rifirrafe más, porque está diciendo que el presidente del Cabildo no es persona de fiar para ser el presidente de toda la gente de Fuerteventura, lo dice expresamente, y las demás fuerzas políticas, hasta el momento, lo único que yo he podido leer y me he preocupado es una nota o alguna afirmación que sale del Partido Popular diciendo que esto es un asunto interno de asambleas municipales, lo que faltaba. Es un asunto de toda Fuerteventura. Marcial, yo te iba, efectivamente, te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer. En este baile no solo baila AMF, también tiene unos compañeros, tiene unas parejas, Coalición y el PP. Ni uno ni otro oficialmente se han pronunciado al respecto. No, y quizás a esta hora que estamos hablando hay que darle un poquito de tiempo, porque en caliente se suelen cometer más errores que aciertos, y necesitarán un poquito de tiempo para que sus órganos de decisión tomen alguna posición, y sea una posición más mesurada, más pensada, pero desde luego que tienen que pronunciarse, que tienen que decir y que hacer algo para devolver la gobernabilidad, para devolver la normalidad democrática absolutamente alterada. Esto está patas arriba, y el que no lo quiera reconocer es que no quiere llamar a las cosas por su nombre, y desde luego quienes más responsabilidad tienen sin duda son las fuerzas políticas que concentran la mayor, en primer lugar, las 3 fuerzas políticas que concentran las 3/4 partes, por decir una cifra a voleo, de la confianza depositada por la población de Fuerteventura en las últimas elecciones locales, y desde luego junto con ellas, o de manera muy especial, el Partido Popular y Coalición Canaria, que son quienes han hecho presidente a quien ostenta esta representación, y que hoy está abiertamente cuestionado, no por cualquiera, sino por quien ha sido su compañera durante mucho tiempo, su presidenta a nivel orgánico, a nivel de partido, y por tanto esto no puede quedar así. Esta semana tiene que ser la semana de la clarificación en primer lugar. Doña Sandra tendrá que clarificar por qué ha dicho eso, don Sergio tendrá que actuar en consecuencia, y especialmente el Partido Popular y Coalición Canaria, porque AMF, como decía Nuria antes, ya ha dicho, desde luego, de aquella manera muy poco
entendible seguramente, pero ha dicho... No ha desmentido, al fin y al cabo no ha desmentido, ¿no? Y no ha desmentido, efectivamente, No ha desmentido. y entonces algo tendrán que decir, porque desde luego esto no debe ni puede quedar así, como digo en las reflexiones que hago en este fin de semana, por respeto a los 100.000 personas que viven en Fuerteventura, a las que el Cabildo se debe y que merecen claridad, respuestas y, por supuesto, que acabe cuanto antes este espectáculo y se pongan a gobernar. Sobre todo porque este espectáculo se ha hecho regional, igual que la fiesta de las 84 personas de la Oliva, y se está hablando de Corralejo como la Ibiza del COVID a nivel nacional, pues a nivel regional hoy pues prácticamente todos los medios regionales, insisto, a los que sí se les ha dado respuesta por parte del Cabildo de Fuerteventura, a los medios regionales sí se les ha descolgado el teléfono, no así a los insulares, pero se está hablando de la inestabilidad que se vive en el Cabildo de Fuerteventura, que bien sabe usted, Marcial Morales, que esto puede desatar en crisis que vayan o podrían llevarnos a otra moción de censura. Quería preguntarle qué posibilidades considera que tiene Sandra Domínguez en el Parlamento de Canarias, donde tiene una relación que se ha tejido a base de su estancia, de su acta en el Parlamento de Canarias con Australia Navarro, líder del Partido Popular, y con Fernando Clavijo de Coalición Canaria. ¿Qué posibilidades tiene Sandra de recabar apoyos en caso de que se demuestre que lo que ella está diciendo es cierto? Da la impresión de que ese es otro escenario que en este momento quizás estuvo más en baile, aunque nunca se puede descartar nada en este momento de absoluta incertidumbre también a nivel político en el que la política no está a la altura de lo que la ciudadanía requiere, que es fundamentalmente respuesta a su situación y no politiqueo, pero no parece que en este momento sea ese el escenario, aunque ya digo, no es descartable en absoluto, pero desde luego que en el Cabildo ya van 3 presidentes y no hemos llegado al segundo año, por tanto, al ecuador de la legislatura, y que la inestabilidad y la sinrazón ya se ha instalado en la política en Fuerteventura, sin ninguna duda, porque todo esto está tapando lo que ocurre en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que Dios nos libre también. Todo esto está tapando el que ahora mismo pues están pendientes de cambio o no, porque así está firmado de gobierno los ayuntamientos de Pájara y Tuineje. Sí. Es decir, que estamos en una situación en la que el barco se está hundiendo porque la isla está en una situación límite que están sufriendo muchas personas y muchas familias, y mientras tanto en el puente de mando están dedicándose a pelearse, a cambiarse el timón de mano y a otras cosas que son absolutamente legítimas desde el punto de vista legal, pero que desde luego no son muy responsables. Hablaba usted en sus reflexiones de un asesor en la sombra. Sí. Hablaba, es cierto, no, es que le hablo de memoria ahora porque no lo tengo delante, Marcial. Sí, lo decía, lo citaba porque lo aludía doña Sandra Domínguez. Yo no le pongo nombre porque ningún nombre puse y porque no tengo ninguna certeza. Todo el mundo dice saber de quién se habla, pero desde luego incluso esa alusión a la sombra, a lo oscuro, a que todo esto no es la práctica. Yo, como usted decía antes, como ustedes decían, yo llevo 26 años de actividad pública y desde luego siempre dando la cara y siempre acostumbrado a que las cosas las cosas importantes las conoce la gente. Esto de que siquiera nombrar que estemos en campos de oscurantismo y estos asuntos, y en el que personas que no tienen directamente que ver pues tengan una palabra decisiva en la estabilidad de instituciones o en la pérdida de la estabilidad, pues parece muy poquito sano. Y desde luego esta no es la política a la que estábamos acostumbrados en Fuerteventura y por la que nos envidiaban en otros sitios, y soy testigo directo porque cuando a uno lo reconocían por Lanzarote o por Gran Canaria, por ejemplo, pues siempre decían, joder, qué envidia da lo de Fuerteventura, porque hay estabilidad, se gobierna, se hacen cosas, se equivocan y aciertan, pero hacen cosas, mientras en otros sitios, Lanzarote llegó a tener 7 presidentes o presidentas en una misma legislatura. Allá no llegaremos porque no hay gente para tanto aquí, no hay tantos candidatos a hacerlo, pero desde luego 3 presidentes en menos de 2 años de legislatura, en una situación como esta, además, cualquier persona sensata, y la mayoría lo es, tiene que estar diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? Marcial, ¿en qué situación, para de alguna manera acercar a nuestros oyentes, a los oyentes, acercarlos a la realidad del plan insular, ¿en qué situación se encuentra el plan insular y qué falta para culminarlo? Bueno, buena pregunta, porque aquí voy a dar mi opinión. El plan insular no es posible en esta legislatura, y digo en esas reflexiones por 2 razones. Una, técnica, y otra, política. La política porque el día que se sienten a hablar es pública
son públicas las diferencias hasta hoy absolutamente insalvables entre miembros de esa mayoría de gobierno respecto al modelo de isla y a cosas muy concretas, a zonas industriales nuevas, a zonas turísticas, etcétera. Por tanto, hay un modelo que no cabe en el mismo documento. Pero a nivel técnico se ha dicho, por tanto solo nos hacemos eco de lo que se ha dicho, Sí. que el meollo de la crisis entre doña Sandra Domínguez y don Sergio Lloret está en la contratación o no, pero en la contratación de quien redacte el plan insular. Hay un documento, hay diferentes avances que se han podido hacer, avances en el sentido de papeles que ya pueden servir, o de documentos en Internet, en soporte digital, pero no hay realmente un trabajo concienzudo que se haya iniciado. Planteó doña Sandra, y lo ha dicho en medios de comunicación la pasada semana, que ella era partidaria de un equipo configurado en torno a Miguel Ángel Martínez. Creo que tiene el cabildo el lujo de tener a personas como Miguel Ángel Martínez, Mercedes Contreras o Lucila de León, que es cierto que podrían dirigir un magnífico equipo. Si Sí, así a lo no decidiera la externalizar, mayoría. a no subcontratar, ¿no? Efectivamente. Y A no don Sergio, gastar pues más de medio millón de euros. y el presidente plantea externalizar. Es un debate, pero lo que me parece importante en la reflexión y en la pregunta que hacía Antonio es que se está discutiendo en torno a la contratación del equipo que se encargue de hacer el plan. Evidentemente hay muchos retales sueltos que pueden servir, pero para hacerlo, y desde luego, por mi experiencia con el plan de Puerto del Rosario, que nos costó casi una década, mucha pelea y dejarnos el pelo, mucha pelea en el sentido técnico, y dejarnos el pelo que perdimos en el camino, el que perdí yo desde luego mucho, porque es una tarea incansable. El plan general, el plan insular, es mucho más, porque hay mucho más enfrentamiento, porque hay muchos más intereses confrontados, porque hay mucho más influencias que querer introducir en el plan, y desde luego pensar que en 2 años que quedan de legislatura se puede aprobar un plan insular es sencillamente soñar en el sentido de estar fuera de la realidad. Por tanto, a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre y ojalá fueran cierto, pero es que no se ha empezado, no se le ha dicho a un equipo, póngase usted manos a la obra incansablemente, imparablemente, hasta que termine este documento. No lo hay todavía. Marcial, Por tanto, yo estamos quiero... fuera. Estamos fuera, sí, No fuera hemos- de tiempo, no, sobre no todo hemos, con no, los... no hemos entrado, con- no hemos entrado a esa habitación, es decir, estamos de la parte de fuera de la puerta, no se ha abierto esa puerta. Ujú. Quiero hacer un inciso, y es que, como bien sabe usted, aquí hay un archivo de televisión en Onda Fuerteventura y Radiodifusión, donde tenemos incluso la primera charla que dio Miguel Ángel Rodríguez, el secretario del Cabildo, hace más de 20 años, sobre un plan insular que ya en aquel momento pues tenía bastantes puntos conflictivos, y seguimos a día de hoy, 20 años después, hablando de los mismos. Y el plan vigente va a cumplir 20 años, perdón, es obra de la dirección, es obra precisamente de Miguel Ángel Martínez, secretario del Cabildo, secretario general, Sí. que junto con Mercedes Contreras, vicesecretaria, son de los pesos pesados de la Asociación de Urbanistas de Canarias, que es una asociación con peso a nivel nacional, por tanto, personas fuera de toda duda, como lo es, fuera de toda duda, por solvencia técnica y por honestidad, como lo es Lucila de León, jefa de servicio de este área. Por tanto, se les puede preguntar a estas personas que emitieron a petición mía en la pasada legislatura un documento que es público, que lo hicimos público, por lo tanto aquí hay luz y taquígrafo, y que dice expresamente que, lo traduzco ahora muy coloquialmente, que con los mimbres de lo que se tenía de plan insular queda mucho trabajo por hacer, y que lo que se tenía en ese momento no era susceptible de ser aprobado. Por tanto, queda un ímprobo trabajo, lo dicen quienes saben del asunto, y nadie sabe más que ellos sobre este asunto, sobre el plan insular de Fuerteventura, lo dicen ellos, y por tanto a lo que ellos dicen debemos ceñirnos para, respondiendo a esa pregunta de Antonio Cabrera, decir que el plan a corto plazo, a medio plazo incluso, ni está ni se le puede esperar. Yo tengo unas declaraciones de Sandra Domínguez, que fue en una entrevista, pues nos ha dado solo una entrevista desde que tomó el mando, y además quiso esperar 3 semanas. Quiso esperar 3 semanas para saber en qué situación se encontraba exactamente la consejería, y donde, como no podía ser de otra manera, la primera pregunta fue sobre el plan insular de ordenación territorial, algo a lo que ella quitó un poquito de peso porque, bueno, pues eso, le daba más importancia a otros asuntos que forman
parte del día a día de Fuerteventura. Pero sí es cierto que ya de alguna forma planteaba una serie de herramientas jurídicas o incluso apoyos que hasta ahora, por lo menos en Fuerteventura, nosotros, los medios de comunicación, no habíamos oído hablar de ellas con la garantía, la seguridad y la destreza que demostraba Sandra Domínguez. No sé si los compañeros tienen el corte ya en este momento. Que sabe Sandra Domínguez, perdón el paréntesis, que de estos asuntos sabe y mucho, porque aparte de su experiencia profesional, que es mucha, y su formación, también ha tenido responsabilidades en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en gobierno que compartimos hace ya bastantes legislaturas, en torno al planeamiento y el urbanismo. Sí, tiene un documento claro y cómo hacerlo. Bueno, cuando los compañeros nos puedan dar el pie de lo que serían esas declaraciones, porque bueno, fueron 10 días antes de todo lo que ha pasado, pero creo que ya eran bastante significativas, bastante reveladoras con esto que está ocurriendo. ¿Qué espera Marcial Morales para esta semana en el Cabildo, después de su experiencia, después de casi 30 años en política? No, creo que este asunto no admite ninguna dilación, porque sería, por un lado, a nivel personal, sería y a nivel institucional, a nivel de partido, sería otorgar por haber callado. El que calla otorga, en estos casos sí, el que calla otorga, por tanto tienen que pronunciarse claramente, tiene que haber claridad, tiene que haber una garantía de que, de la manera que puedan garantizar los grandes partidos, valga la redundancia, haya estabilidad y haya acción de gobierno, y desde luego que el Cabildo pase a ser noticia por las ayudas a las familias junto con los ayuntamientos, por las ayudas a las pequeñas empresas, por la obra pública que movilice una economía que está atascada por completo como consecuencia del parón de la pandemia. Es decir, que realmente la política con mayúsculas pase a ocupar el puesto que ha perdido cuanto antes, porque es que en este momento me consta que hay un montón de gente en el Cabildo trabajando mucho, tanto responsables políticos como técnicos, por sacar las cosas adelante, pero esta conversación es testigo de que el debate público no está en lo que tiene que estar, sino en estas cosas, que son desde luego lo que a la política no le ayuda a prestigiarse, lo que hace que la gente se aleje de la política y cada vez sean menos las personas preparadas y bien motivadas que quieran participar de este baile. El necesario relevo, efectivamente, y además con una juventud que creo que ya después de haber salido, haber estudiado, haber visto otros mundos y otras metodologías, otras formas de buscarse la vida, creo que todo esto les puede resultar poco ejemplarizante, ¿no? Evidentemente pedirle a una persona joven que se ha formado, que con sacrificio personal y de su familia ha adquirido una preparación, pedirle que se meta en esto, desde luego es mucho pedirle porque no está al patio ni algunos comportamientos, no de todos, porque hay de todo y hay muy buena gente, gente muy motivada, pero desde luego lo que ahora mismo nos está ocupando es desde luego lo más alejado de lo que debe ser esa noble y absolutamente necesaria actividad que es la política. Antonio. Bueno, pues Marcial, usted sigue siendo militante de Coalición Canaria. Sí. Coalición Canaria siempre pues ha apostado de alguna manera por un modelo territorial, ha sido una de sus grandes preocupaciones, y yo creo que también aquí tiene que mojarse en esta ocasión, ¿no? Sin duda. Coalición Canaria, como fuerza mayoritaria en la isla, es quien más responsabilidad tiene que asumir en este momento, junto con ella y a continuación el Partido Socialista como segunda fuerza y el Partido Popular como tercera, que además aglutinan, pues ya digo, puede ser que de 10 votos estén 7 u 8 por lo menos estén concentrados en esas tres fuerzas, y por ese orden tienen que tanto en la estabilidad institucional como en las políticas tienen un reto importante. Vamos a dar a todos los actores y actrices en este asunto, vamos a darles un tiempo prudencial porque los acontecimientos se han sucedido a velocidad de vértigo y desde luego, como decía al principio, las reacciones en caliente no suelen ser las mejores, y a las pruebas me remito, porque hemos tenido recientemente demasiadas decisiones en caliente que han dado lugar a estas crisis que a lo mejor se podrían haber evitado sentándose tranquilamente con un café delante y hablar mucho y a conciliar, pero desde luego tienen que dar paso y esta movida tiene cuanto antes que pasar a la historia, porque no es bueno
evidentemente para Fuerteventura. Y si no es bueno para Fuerteventura, no va a serlo para ninguno de los 118.000 y pico personas que vivimos aquí. Bueno, y que mientras estamos hablando de mociones, de posibles mociones, quiero decir, o de rupturas o crisis de gobierno, no estamos hablando de lo verdaderamente importante. Claro. Pues ante una audiencia que seguramente puede llegar a un cierto hartazgo, ya después de 4 o 5 meses, que en vez de estar preocupándonos en buscar ayudas directas para las empresas que estén cerrando, o soluciones o alternativas a una industria que está atravesando un muy, muy mal momento, pues estemos hablando de qué va a pasar en un cabildo de Fuerteventura por diferencias internas, ¿no? Por respeto, quiero decir también a las personas que ahora mismo pues se encuentran con esas colas. Sin duda, ¿qué puede estar pensando cualquier persona que nos esté oyendo en este momento? Esa es la prioridad, está claro. Que esa debería de ser exactamente la prioridad. Que tiene personas y familias que tienen un panorama negrísimo porque han perdido el empleo, porque esto no arranca, porque el presidente Sánchez va poniendo fechas, pero ninguna de sus fechas se cumple para que la situación se doblegue en esas curvas y las cosas empiecen a ser de otra manera. ¿Qué puede estar pensando esa persona o esa familia cuando ve que el espectáculo al que está asistiendo, y repito, no hay que generalizar, unas personas tienen más responsabilidad que otras, pero en definitiva el espectáculo que están viendo de quienes tienen la responsabilidad de liderarlo es Tenemos las declaraciones, aproximadamente, de una entrevista que además les invito a escuchar porque hay entrevistas políticas y luego están las entrevistas políticas constructivas, es decir, aquellas que proponen ideas. Y esta, sinceramente, fue una entrevista que además fue muy valorada por parte de la audiencia porque despejaba muchas claves, como decíamos, muchas herramientas para intentar desbloquear asuntos en los que Fuerteventura lleva más de 20 años intentando buscar una alternativa. Con el ojo en la ciudadanía, dentro de un mes llega de nuevo la temporada de acampadas y cumpliremos 2 años sin definir territorialmente si las caravanas, por ejemplo, o los campistas pueden o no pueden asentarse en los municipios. Por ponerle ejemplos que le afectan al día a día de todas las personas que ahora mismo pueden verse en un ERTE y también tienen derecho a pasar 4 días quizá disfrutando del medio ambiente de Fuerteventura. Estas y otras cuestiones como el gran asunto, el grave asunto de las renovables en Fuerteventura. Sandra Domínguez. ciertamente. Un proyecto de ley. Ya tenemos elaborado una modificación de la ley del sector eléctrico en un articulado concreto, que es ese articulado, el 6 bis, el famoso 6 bis, que te permite la instalación de parques eólicos cuando tengas una declaración de interés general. La Consejería de Política Territorial, por principio, entiende que prácticamente cualquier instalación es de interés general y nosotros estamos tramitando, yo creo que el próximo pleno ya pueda llevarlo, una propuesta de modificación legislativa para que ese interés general no vaya en contra de lo que es la ordenación insular, cosa que ahora mismo se la salta. A modo de ejemplo, el plan insular en vigor te impide la apertura de nuevos viales en suelo rústico. Todos este tipo de instalaciones tienen una agresión paisajística tremenda. Todos te obligan a abrir, a canalizar, a abrir caminos, etcétera, abrir vías de acceso. Esto, si se aplicara el planeamiento insular, no estaría permitido. No la instalación en sí, porque las instalaciones sí están permitidas, pero toda la infraestructura y la erosión medioambiental que provoca. Entonces, este tipo de instrumentos, como te decía, una normativa concreta, autonómica, que te obliga a que el interés general efectivamente sea un interés general, es una de las iniciativas que estamos abriendo. Otra iniciativa es la Ordenanza de Homogeneización del Suelo Rústico, que es un instrumento innovador en la ley del suelo, en la que te acota el tipo de instalaciones en suelo rústico. Y es un instrumento que hasta ahora se había avanzado en la etapa de Sergio Lloret como consejero, pero a partir de diciembre, que dejó de ser consejero de Política Territorial, se quedó totalmente parado. Llevamos 3 meses perdidos con este instrumento que para mí es fundamental. De hecho, he tomado las riendas de este instrumento, ya estamos con... me ratificaron ayer GESPLAN, que vamos a hacer una encomienda de gestión con GESPLAN, que ya van a aprobar el presupuesto que nosotros le habíamos pasado, y yo creo que en 2 semanas, posiblemente, cumpliendo los trámites de intervención y aprobación del documento, en 2 semanas ya estemos trabajando en un documento que tiene que ser de forma coordinada con los ayuntamientos, porque son también gestores en el ámbito del suelo, ¿no? Suelo. De la misma manera, las ordenanzas de acampadas también lo vamos a sacar por este instrumento, que es mucho más ágil que un plan territorial,
no quiero ser muy técnica con la Creo intervención, que pero se bueno, está entendiendo perfectamente. y ese es otro instrumento que también es absolutamente necesario que se saque antes de verano. Entonces, es verdad que estamos trabajando de forma paralela varias cosas que a la vez van a formar parte de lo que es el plan insular, en el que también estamos trabajando, porque el plan insular hasta ahora no tenía un pliego de condiciones técnicas, no tenía un pliego de condiciones administrativas, es decir, son muchos trabajos paralelos, pero yo creo que vamos a ir cumpliendo objetivos, y objetivos prioritarios. Como decía, son muchos los frentes que tenemos abiertos, pero yo tengo claro que la ordenación estratégica de las energías alternativas, absolutamente necesario, que la ordenación del Parque Natural de Jandía, absolutamente necesario, que la ordenación de lobos, absolutamente necesario, que las zonas de acampada son absolutamente necesarias, y después, y paralelamente, un instrumento insular que regule las grandes infraestructuras, aparte de lo que es la ordenación más detallada, de lo que es un suelo rústico, de lo que son los contenidos medioambientales, que más o menos ya lo tenemos claro, pero sí los grandes debates, que como es, por ejemplo, lo que comentaba antes, ¿no? ¿Dónde pasamos esta central? En cuanto a las centrales solares y fotovoltaicas, bueno, apenas un minuto de declaración, pero creo que hay muchas claves, ¿no? En esta intervención. Bueno, está claro, se nota, ya lo decía Marcial, lo decíamos nosotros, la preparación que tiene esta mujer en todo lo relativo a la ordenación del territorio y al urbanismo. Dice, si se aplicara el planeamiento insular, si se aplicara, ¿no? Esa frase en condicional, si se aplicara el planeamiento insular, no tendríamos la dispersión de renovables que tenemos. Es decir, allí donde hay una declaración de interés general, se la han saltado. Pero apuntó Sandra algo muy importante que es muy sencillo. El famoso 6bis, ese es un artículo de la legislación autonómica que permite saltarse, pasar por encima como una pisonadora del planeamiento municipal y del insular en el correspondiente, si es una inversión en Puerto Rosario, del Plan General de Puerto Rosario y del Plan Insular de Fuerteventura, valdría lo mismo para los 6 municipios, permite pasárselo por encima y tiene una aplicación. Se trata de implantar cuanto antes de dar el salto en las energías renovables y por ejemplo, y este instrumento permite evitar procesos larguísimos, interminables de ordenación, de calificación de esos suelos y dar el salto. Pero una vez pasada esa primera andanada y visto lo que todo el mundo hoy está coincidiendo, y es que no vale ocupar la isla completa y un mojón aquí y el otro allí con molinos y con placas, visto eso, es tan sencillo como derogar ese 6bis o por lo menos matizarlo para que no pueda ser esa apisonadora que se está llevando por delante la capacidad de una isla para ordenar cómo quiere que su suelo, especialmente cuando es paisaje, y es tan importante el paisaje como lo es para Fuerteventura, pues que una isla pueda decidir a través de su plan general, que es donde lo decide, queremos que se instalen de esta manera en estos sitios, suelos industriales, donde fuera. Entonces, eso, por ejemplo, es una solución perfecta, aparte de las ordenanzas de homogeneización del suelo rústico, son pasos concretos, y en ese sentido es una pena que ese proceso, por lo que fuera, no estamos diciendo quién tenga o no tenga razón a nivel político, sino que eso que es como se hacen las cosas, creando instrumentos que hagan posible lo que se quiere, porque la política no es solo decirlo, sino luego hacerlo, pues que no estuvieran ya aprobados, para que las siguientes iniciativas en materia eólica o solar tengan que ceñirse, como cualquier otra iniciativa, tengan que ceñirse a lo que diga el planeamiento de cada municipio o el de la isla. Bueno, esto lo único que demuestra es que cuando alguien tiene formación puede gestionar, ¿no? Sí. No tenía un pliego de condiciones técnicas, ni tampoco ambientales, medioambientales. Coincide con lo que acabo de decir antes de su intervención, Es decir, hay muchísimas lagunas que no se ha llegado a hacer con respecto a este instrumento. No está el proceso de contratación realmente iniciado. El proceso de contratación de quienes han de determinar en un largo proceso la redacción y posterior aprobación del plan general. Y luego divide muy bien, no sé si estás de acuerdo conmigo, Marcial y Antonio, divide muy bien entre la fase de las infraestructuras, donde están los grandes debates, y la fase del suelo. Pues sí, uno va conectado con el otro, pero efectivamente, en definitiva, es ponerle letra a una música. La música es, queremos una isla que tiene que tener, porque el desarrollo es sostenible, pero es desarrollo, y necesitamos energía, necesitamos extraer determinados materiales para construcciones y para determinadas obras. Tenemos una serie de necesidades a las que responder, pero queremos hacerlo con armonía, queremos hacerlo planificadamente, y eso
eso es lo que, en definitiva, la letra la pone el plan insular, los diferentes planeamientos de desarrollo o sectoriales del plan insular, por ejemplo, el plan sectorial de actividades extractivas, el plan de actividades del plan turístico, es decir, lo que va regulando toda aquella actividad humana sobre un territorio como el de Fuerteventura. Y bueno, esa es la asignatura, eso es lo que no está terminado. Lo que hoy tenemos vigente es ese plan de 2001, creo recordar que fue el año de su publicación, y ha pasado mucho tiempo, han cambiado muchas cosas y en Fuerteventura han surgido nuevos problemas y nuevas oportunidades a los que una nueva ordenación tiene que responder. Estamos con un plano viejo para una casa para una familia que ha crecido y que tiene otras necesidades. Y con leyes nuevas también, ¿no? Efectivamente, también es importante. Antonio. Pues nada, la verdad que yo creo que ha sido clara. Sin embargo, me quedo con una frase de Sandra que demuestra la transparencia que ella quería establecer en su consejería. Dice, no quiero entrar en una terminología técnica para que todo el mundo entienda pues lo que ella quería hacer con este documento, ¿no? Efectivamente, sobre todo en una de las áreas más complejas y más determinantes, que es lo que venimos hablando hoy durante todo el día. Pues Marcial Morales, mil gracias por participar en este programa especial donde estamos recogiendo reacciones con voces, como decimos, muy autorizadas, que saben muy bien cómo puede estar funcionando todo lo que ahora mismo pues está ocurriendo pueda ser en el Cabildo de Fuerteventura. Espero, iba a decir, que mañana tengamos esa comparecencia esperada de una o de otra manera para aclarar las cosas. Y yo espero que este rato que ustedes han dedicado al debate y a poner voces que clarifiquen, sea eso, contribuye, y estoy seguro que sí, a que sea clarificador y a que lo sientan las fuerzas políticas sencillamente como un reto, las fuerzas políticas con responsabilidad, la mía entre ellas, la mía la primera, a que lo sientan y por tanto quienes tienen responsabilidades de dirección en cada fuerza política lo sientan como un reto a sencillamente estar a la altura de unas circunstancias tan difíciles, clarificar y gobernar, que es lo que se pide a quienes tienen esa responsabilidad, nada más. Nada más. Y nada menos. Y nada menos. Sí. Y nada menos. Bueno, esta nueva normalidad también tiene esto, tiene la crisis de los gobiernos insulares. Un abrazo, Marcial. Gracias, buen día a todos y Gracias. a ustedes dos. Muy buenos días. Bueno, Antonio Cabrera, 1:15, llevamos una hora escuchando voces, escuchando reacciones. Veremos si mañana tenemos alguna por parte del Cabildo de Fuerteventura que nos arroje luz. Bueno, la verdad que debería, ya lo hemos comentado, todas las personas que han intervenido, la necesidad de que no haya no se dilate esto en el tiempo, de que se dé una explicación y que tampoco tarde doña Sandra en ir a la Fiscalía si efectivamente ha detectado algún tipo de irregularidades en esos expedientes que ella misma considera de que no defienden el interés general, sino intereses privados. Bueno, pues así es como termina ese comunicado de AMF firmado por el vicepresidente Pedro Armas, que pues de alguna forma invita a Sandra Domínguez a acudir a los juzgados y denunciar si ha detectado verdaderamente irregularidades, pero también si quiere presentar una moción de censura a Sergio Lloret, como según asegura Pedro Armas está diciendo y ofreciendo, que también está en su derecho democrático. Veremos lo que ocurre en esta nueva vuelta de tuerca en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Nos quejábamos del 2020, señores. Vaya tela con el 2021. Muy buenos días. Gracias, compañero. A ti. Gracias a ustedes. Volvemos mañana.